Bueno, muchísimas gracias, Humberto. Al contrario, siempre ha sido muy alentador que el impulso que has dado a la arqueología de León y a través de una asociación civil y el interés tan grande que hay de tu parte por ser incluyente de la sociedad y de los amigos, ¿no?, que nos encontramos aquí. Me da mucho gusto saludarlos. Hay gente que me conoce desde hace 30 años, ¿verdad? Casi. Que daba yo pláticas ahí en Fátima y trabajaba para el Colegio del Bajío con el maestro Wilberto Jiménez Moreno, y bueno, empezamos como a andar por estas tierras. Agradezco muchísimo de veras que me hayan, el privilegio que me dan de hacer una conferencia magistral, y bueno, preparé algo en torno a lo que sería la problemática de la tercera semana de arqueología en León y por supuesto el proyecto León Prehispánico. Y bueno, estaremos viendo desde lo que es un proyecto de protección técnica y legal del patrimonio arqueológico en Guanajuato, y en este caso específico, bueno, abordaremos parte de los criterios que hemos, en el año y medio, 2 años que coordiné este proyecto, las propuestas que hicimos para la liberación de predios, algunos ejemplos, porque bueno, más allá del leviatán arqueológico que tenemos en Guanajuato de 1300 sitios, cada sitio está en tierra de alguien, y esto, pues aunque el patrimonio es de todos, la tierra es de alguien, ¿no? Y esto, bueno, pues ya desde el principio genera controversias, genera problemáticas de gestión, incluso en ocasiones genera distintos enfrentamientos con el propietario, que también tiene un derecho de réplica, y el patrimonio arqueológico, que tiene un derecho de ser cuidado, ¿no? Entonces, creo que aquí me dieron para ir avanzando. Y también parte de esto, bueno, hablaremos de lo que nosotros empezamos a proponer como proyectos interdisciplinarios para la conservación del patrimonio arqueológico en Guanajuato, y la propuesta de mesas técnicas justamente para poder ser incluyentes de todas estas voces que participan con el patrimonio. Y la tercera parte abordaremos aspectos legales y paralegales de lo que es la custodia de los bienes muebles arqueológicos, ¿no? Es decir, no solamente el edificio en cuestión, que sería en este caso, sino ya el otro, que sería el bien mueble. Hay distintas problemáticas en la mayor parte de los predios. Mucho antes de la modificación del artículo 27 constitucional, que modificó el ejido, y esto entonces fue de alguna manera parcelando la tierra y de alguna manera, bueno, generando dominios distintos de la tierra. Y entonces, bueno, esta problemática se abordó a través de los proyectos Procede, más o menos en la época de Carlos Salinas, y el INAH, bueno, descubrió que no solamente estaba en la retaguardia de la custodia de los sitios arqueológicos, porque bueno, generalmente cuando eran ejidos, había este proceso de alguna manera de protección por tratarse de un ejido, ¿no? Y el ejido era indivisible, pero cuando se modifica el artículo 27 constitucional, entonces sí, el INAH tiene que enfrentar una nueva problemática con Registro Agrario Nacional, con la Procuraduría Agraria, y bueno, de todas estas experiencias a lo largo del tiempo, nosotros fuimos generando de alguna manera un pequeño esquema con algunas líneas o directrices que pudieran seguir los arqueólogos que siguen en el proyecto de protección técnica y legal, y poder unificar criterios, ¿no? ¿Por qué? Porque también veíamos que en los congresos que hace la parte sindical de los investigadores del INAH, que son congresos anuales, parte de la problemática que hemos ido abordando es que los propios arqueólogos no tenemos estos criterios básicos, ¿no?, como para saber dónde sí liberas, cómo liberas, dónde no liberas, por qué no liberas, y cuáles serían estos argumentos jurídicos que también defiendan al arqueólogo, porque de pronto el arqueólogo está como entre juez y parte, y de pronto entre fuerzas políticas que enfrentan y confrontan, y de alguna manera el arqueólogo llega a un punto en que tienes un poder. La intención es, el arqueólogo no ejerce ese poder, ¿no?, porque generalmente, pues no, el arqueólogo jamás le compran la información, o jamás, no hay un solo caso en México que un arqueólogo haya vendido el dictamen, ¿no? Entonces, efectivamente, siempre hay pues querer modificar los dictámenes, y bueno, de pronto se vuelven confrontaciones bastante serias, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo protegemos a los arqueólogos?
con este tipo de proyectos de protección técnica y legal que no solamente existen en Guanajuato, sino en todo el país, en donde, por ejemplo, otra fuerza social que está interactuando con los bienes arqueológicos pues son los narcos, y que ya los arqueólogos no podemos salir con la misma seguridad que salíamos anteriormente, o cuáles son estas otras estrategias que nos permitirán seguir protegiendo el sitio arqueológico cuando a un lado hay pues algún cultivo no grato para la salud, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de discusiones las hemos ido dando en el sindicato, en diferentes congresos, y bueno, pues algunos de los consensos son los que vamos a revisar, ¿no? Entonces, bueno, solamente abordaré algunos ejemplos de lo que es la liberación, la restricción parcial o total, ¿no? Con este propósito de buscar acuerdos generales, estrategias académicas que, bueno, permiten establecer esto, ¿no? Consensos. El patrimonio arqueológico en realidad, si es de todos, tenemos que consensuarlo todos, ¿no? No es posible que solamente se imponga desde una parte o desde la otra haya también un proceso de destrucción. Las fotografías que estamos viendo de un sitio arqueológico que está en Pénjamo, en terrenos no ejidales, porque ya no son ejidales, una pequeña propiedad, y el propietario lo que estaba buscando era pues quitar completamente toda la capa verde para empezar a sembrar agave, el agave azul para el tequila. Y en el proceso, bueno, pues descubrió que estaba el sitio arqueológico y empezó a excavarlo, ¿no? Empezó a buscar, dijo, pues aquí hay un murito, lo voy a seguir, bla, 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 bla. Finalmente esta es una estructura circular dentro de otra estructura circular. Esta es parte también de los procesos de excavación que hizo. Y bueno, por supuesto suspendimos la excavación que estaba haciendo y lo invitamos a la protección, más bien, a volver a tapar, a no cultivar encima de las estructuras, y en este caso se hicieron convenios con el municipio. Me imagino que por ahí todavía estará en proceso el levantamiento topográfico y el polígono de protección. Es decir, un sitio arqueológico así es defendible también en el sentido de que tengamos un polígono que lo protege de alguna manera, un convenio de no modificación de uso de suelo. Si en este caso se cultivaba en los patios, recordarán Plazuelas, Peralta, Cañada de la Virgen, en los patios hundidos de todos los sitios arqueológicos se cultivaba, ¿no? Entonces sí podemos seguir permitiendo que se cultiven, pero no cultivos tan agresivos como puede ser el agave, ¿no? El agave son cultivos que realmente agreden la capa arqueológica y la capa de la tierra. Entonces, esta cosa como que se ve bien. Bueno, entonces las preguntas van desde qué hacer y cómo actuar cuando la presión política o económica o social nos rebasa, ¿no? Bueno, también la mayor parte de la gente dice, bueno, pues es mi predio, es mi único patrimonio, es mi tierra. Si yo no puedo sembrar agave porque la región ya empieza a ser agavera, ¿no? Aquí vemos la fotografía de abajo, el sitio arqueológico está en esta parte y bueno, todo esto ya empieza lo que sería la presión de todo este circuito, de este corredor agavero que tenemos para esta parte de Guanajuato, ¿no? Esto quiere decir que si un empresario aquí en León quiere construir una nave industrial, bueno, dentro de los permisos que se le tienen que dar es el del INAH. Si está un sitio arqueológico en torno a la nave industrial, el INAH es quien restringirá la modificación del uso del suelo. Entonces, esto, bueno, amplíenlo a todos los municipios que tiene el estado de Guanajuato, y bueno, pues en general son muchas, no sé ahorita cuántas llevas, pero fácil entran, no sé, 50 por mes, ¿no? Desde las que van, desde que alguien quiere que le registres una pieza arqueológica que resulta que no es prehispánica, hasta los que realmente están metiendo un trascabo y modificando el uso del suelo sin previo aviso o sin los avisos, o obras públicas, por ejemplo. Digo que se va, pero bueno, obras públicas, y no toco nada, obras públicas de carreteras incluso, que ya veremos un ejemplo, en donde ni siquiera tienen permisos, hechas por el gobierno del estado, por el municipio, y no hay un solo permiso del INAH y atraviesan sitio arqueológico, ¿no? Entonces hay que parar la obra con gastos a lo que implica
a la empresa que ya concursó. Y bueno, en todo esto, el proceso, el arqueólogo no solamente tiene que conocer su trabajo, sino también tiene que conocer el trabajo de los demás. La gestión o los gastos o los costos que implica, por ejemplo, que tú suspendas una obra, ¿no? O que implica que llegues a detener el tractor, ¿no? Entonces, en realidad sí nos damos cuenta que efectivamente la protección del patrimonio pues a veces entra en conflicto y generalmente muchas veces con intereses privados, particulares, intereses públicos, intereses estatales, municipales y federales, ¿no? Entonces sí es cuando pues el arqueólogo se da de carambazos, porque bueno, también tenemos la acción legal de parar una máquina, ¿no? Y a algunos arqueólogos nos ha tocado, ¿no? Casi siempre cuando estamos ya vacilando y te ha tocado parar tractor, sí o no, ¿no? Ese es como parte del enfrentamiento del arqueólogo de todos los días. Pero bueno, en este sentido, el proyecto, bueno, es lo que les mencionaba, son trámites atendidos, asesorías técnicas, asesorías legales, inspecciones, supervisiones, denuncias, dictámenes, y cada uno de estos son los trámites que por ley hace la institución, ¿sí? Y ya el criterio del arqueólogo también podrá saber en dónde lo manejamos. Este es un sitio muy interesante que se afectó por la construcción de un hotel 5 estrellas, preciosísimo el hotel, en Cortázar, en lo que sería sí, el cerro de Cortázar, el municipio de Cortázar, en el cerro que está enfrente del cerro de Culiacán. Y miren, todavía tenemos lo que serían el talud, ¿no? Y aquí no se aprecia muy bien en esta fotografía, pero hay como un remetimiento y es muy parecido a la técnica constructiva que tiene Plazuelas, ¿no? De este talud mariposa, ¿no? De cierre en el acabado mariposa, y muy parecido también a Tajín. Aquí en esta parte, en la parte de atrás, y la afectación que hicieron es que metieron un trascabo y todo lo que fue los volúmenes constructivos prehispánicos los utilizaron para hacer las banquetas y los adosamientos del hotel, ¿no? Se llama Punta del Cielo. Entonces, claro, son, en este caso, por ejemplo, el daño está hecho, pero también hay una ley que nos permite a nosotros el que los propietarios vuelvan, por ejemplo, a cerrar el sitio arqueológico, ¿no? Pero a la hora que uno revisa los antecedentes, no hay un solo permiso. O sea, esto pudo haberse detenido si hubiese entrado una solicitud de modificación de uso de suelo al centro INAH a través del municipio, ¿no? Pero si ya desde la línea del municipio autorizan, ¿no? sin ningún estudio de impacto, sin ninguna otra institución que participe, bueno, pues lo que pasa es el deterioro constante y permanente de sitios arqueológicos que son monumentales y que, bueno, podrían incluso ser parte de un jardín temático al lado de un hotel ecológico, ¿no? 5 estrellas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues recibimos la solicitud por ventanilla, se revisa en la cartografía si hay un registro arqueológico, es decir, hay proyectos previos que anteceden, como el proyecto Atlas Arqueológico Nacional, que más o menos en el 75, si no me recuerdo, 78, no, más o menos en el 85, 81, creo que son sus primeras etapas, que a nivel nacional el INAH dice, bueno, no conozco ni siquiera los acervos arqueológicos del país, ¿no? Entonces, se proponen proyectos nacionales en todos los estados de la República y son los atlas arqueológicos, que después hay una segunda revisión que en este caso hace Efraín Cárdenas, de ahí sale su tesis de maestría, y después se van enriqueciendo con el proyecto de protección técnica y legal. Cuando finalmente lograbas llegar al lugar, ¿no? Tenías que medir siempre tu sitio arqueológico con respecto de cerros conocidos, ¿no? Y triangular. Entonces, eso te daba tu punto y tu triangulación para poder tener el dato exacto, y en ese entonces nos manejábamos con grados, minutos y segundos, ¿no? No nos manejábamos con las actuales, ¿no? Y pues no existía ni las UTM ni existía el GPS. Entonces había que cargar el teodolito, en serio era muy pesado el teodolito, pero además después había que regresar a gabinete, cruzar la información y de pronto podías tener un desfase de un grado. En tu plan un grado no era nada, pero en tiempo real y en distancia real de 100 kilómetros,
pues de pronto tu sitio ya estaba en el otro cerro, ¿no? Entonces había que ir de nuevo a rectificar. Y mucho de lo que pasó en este tipo de acopio de material fue que los chicos no sabían sacar más que el grado y el minuto y no teníamos la aproximación del segundo, ¿no? Y entonces, pues sí, generalmente nos marcan una marca así, que es casi todo el cerro, ¿no? Del sitio arqueológico, y de pronto pues el sitio no está arriba, está abajo, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron ya las rectificaciones en la siguiente etapa, que ya se tenía GPS, que ya no se tenía que cargar el teodolito ni el estadal, porque allí iba uno con el estadal, que eran unas cosas gigantescas y pesadas, y entonces siempre la broma del arqueólogo Amalia Ramírez, que excavó con Jorge Ramos en Alfaro, ella estuvo en Alfaro, no en Cerrito de Rayas, ella estaba haciendo su servicio social y estudió en la Universidad de Guadalajara, medía 1.50. Amalia mide eso, 1.50. Entonces era padrísimo, porque ella era la estadal, ¿no? Entonces, súbete para allá, Amalia. Entonces, increíble, porque ya nada más le estabas el 1.50 de Amalia, ¿no? Sí, ya, entonces, con eso lograba, porque con la brújula Bronton sí que hacíamos levantamientos de perfiles, lo recordarás, Carlín, y hacíamos unos levantamientos que hoy por hoy todavía los ves y dices, realmente croquizábamos excelentemente bien los arqueólogos y fotointerpretábamos, porque eso se ha ido perdiendo ahora pues con el Google. Ya pues te acercas y dices, pues ahí está el sitio arqueológico. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, los planos que tiene el Centro INAH, pues es esa cartografía antigua, que ahora ya está digitalizada, y en el proceso de pasar la información arqueológica a la nueva digitalización, pues es cuando nos damos cuenta pues, que a veces hay errores grandes, ¿no? Errores en donde pues el sitio arqueológico hay que volverlo a revisar, y además hay que ver la historia del sitio, porque normalmente el sitio arqueológico pues se va degradando, ¿no? Es rara la vez que se va conservando, ¿no? Se va degradando, ¿no? Entonces, bueno, el programa, bueno, programamos la inspección, acordamos con las autoridades, los ejidos, los propietarios, tramitamos los oficios de comisión, porque también hay que ir los arqueólogos protegidos, ¿no? Realizamos la inspección. En este caso, bueno, vean las cartas que les estoy comentando, ¿no? Pues estas, las cartas anteriores, ¿no? Este es un sitio arqueológico, este es en Orduña, es Orduña en Comonfort, que es un sitio que no está abierto al público, pero tiene afluencia pública, ¿no? Entonces ahí es en donde tenemos que ir negociando, es decir, aquí se festeja la Santa Cruz y se seguirá festejando. Entonces no es un sitio todavía con opción a abrirse al público, pero sí hay que cuidar esa visita pública, ¿no? Y en todo caso ordenarla, sistematizarla. ¿Por qué? Porque los riesgos son graves, es mayo, son secas, la gente sube por doquier, la basura se queda por doquier, ¿no? Porque todavía no hay esta cultura de llévate tu basura, y como aquí se danza y hay la algarabía y esto se llena, todo el cerro se llena, entonces, y además estropean la vegetación, la cortan, la rompen, la hacen, y todavía esta región tiene una de las características de la cubierta vegetal, pues todavía casi intacta, ¿no? Palo chichote, mucho de lo que son el árbol nativo de Guanajuato, la parota todavía está allí, la parota de aquí, el pochote de por acá, todavía se encuentra en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, en gabinete elaboramos el dictamen técnico, se ingresa a la dirección del Centro INAH Guanajuato a través de un oficio donde se establecen los criterios, en donde el arqueólogo dice, sí libero por esto o no libero por esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, al venir la réplica, pues tenemos que darle una instrumentación al jurídico del INAH para que realmente pueda defender, ¿no? ¿Cuáles han sido de alguna manera los criterios que hemos ido manejando? Ausencia de vestigios en superficie, o sea, la superficie que a mí me dice la empresa o la empresa público-privada que tengo yo que supervisar, si hay cercanía de sitios arqueológicos, pero en el predio que tengo que liberar no lo hay, pues entonces libero el predio, ¿sí? Libero el predio y se condiciona la presencia de un arqueólogo en la primera etapa de construcción de la obra, ¿no? Es decir, si nosotros sabemos todo este corredor de industrias que hay en el Bajío, si nosotros sabemos que en el área en donde se va a extender o donde van a construir
la empresa, pues, es, por ejemplo, un sustrato de lacustre rellenado a lo largo de los últimos 1000, 2000 años, pues en realidad no tenemos mucho que hacer en la superficie. ¿Qué se condiciona? El hecho de que puede haber restos paleontológicos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque un sustrato lacustre efectivamente es un espacio en donde los mamutes y toda esta fauna pleistocénica, pues en realidad habitó y murió, ¿sí? Entonces, en ese sentido, así es como se encuentran los colmillos, o así es como se encuentran las muelas de mamut, o los huesos o las rodillas del no rinoceronte, de los que sean de estos animales, ¿no? O el diente tigre de sable, ¿no? Y sobre todo porque Guanajuato fue un escenario particularmente rico de esta fauna. ¿Por qué? Porque todo el Bajío fue una cuenca lacustre. El Bajío es tan rico ahora porque tiene 30 metros de deposición de suelo, ¿sí? Y esto se ha logrado a través de los distintos aluviones de los ríos, del río Lerma, del río Guanajuato, del río Laja, del río Turbio, imagínense, son 4 gigantescos ríos que entran justamente a este punto de la cuenca, porque fue una antigua cuenca, y son 30 metros de rellenos aluviales, ¿no? Entonces, pues por eso es que era tan habitado en época prehispánica, ¿no? Sí, pues en esta confluencia de los ríos no necesitabas ni siquiera canalizar el agua a ningún lado, simplemente con los humedales. Y eso es lo que pasó en Egipto, ¿no? Egipto en realidad crece de esta manera en torno al Nilo, no porque canalizaran el agua al desierto, no, sino simplemente porque utilizaban los deltas húmedos, año con año, además con la lama y con los suelos arcillosos, con los suelos enriquecidos, ¿no? Entonces, por eso en el curso del río Turbio, del río Laja y del río Lerma, que caen justamente en la punta más baja del Bajío, ¿sí? Por eso es que tenemos actualmente pueblos sobre estructuras prehispánicas que eran eso, simplemente estructuras habitacionales para el cultivo de todos estos humedales que se daban. Entonces, ¿por qué tenemos una población tan numerosa en Guanajuato y en esa parte? Porque lograban 2 cosechas al año, ¿sí? La base de una sociedad agraria es una cosecha. La segunda, no hombre, dioses pues sí, a alabarlos todos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan rico el Bajío en eso. Pero bueno, si ves que ya no hay nada en la primera etapa, simple y sencillamente liberas. Pero también si ves que, por ejemplo, en este caso, este ejemplo es en la Sierra Gorda, allá arriba por arriba de Jichú, y resulta que, bueno, ellos querían construir en esta parte de aquí una torre de vigilancia, ya no me acuerdo ahorita, pero algo que tiene que ver con la reserva y el bosque. Entonces, lo que nosotros les propusimos, y tienen un parque ecológico y un proyecto comunitario muy importante, que incluye todos los ejidos y que además está dentro de la reserva de la biosfera. Entonces tiene además otra serie de contraindicaciones. Entonces, sí les dijimos, sí les permitimos, querían construirla aquí, sí les permitimos que la construyeran acá. Y para ellos, bueno, su proyecto, dentro de su proyecto de opcional, no les generaba ningún problema porque tenían el estudio de los vientos, tenían el estudio de las visuales, y realmente tanto les podía servir aquí como acá para poder avistar cualquier riesgo de incendio. Entonces, sí se aprobó, por supuesto se conservan las pinturas rupestres, y este es un campamento que está organizado por los distintos ejidos y comunidades y que realmente ha sido paulatinamente bien cuidado. Entonces también se les permitió la visita a este lugar, pero con toda una serie de condicionantes, ¿no? Es decir, la gente no puede tocarlas, o solo una parte pueden verse, porque bueno, estas pinturas han estado ahí por cientos de años expuestas, y en realidad el daño más grave a las que están expuestas pues es a la cuestión eólica y a la lluvia, ¿no? Esta es aquí. Bueno, presencia de vestigios en un predio a liberar, se levanta un polígono de protección y se libera el predio, también condicionado a la supervisión durante la etapa de cimentación. Por ejemplo, este es un caso que ha sido bastante controversial. ¿Cuál es este? Que es en ex hacienda de Obrajuelo, que es este de aquí abajo. La Procter & Gamble,
quería extenderse y quería comprar todo este predio, ¿no? Que este predio estaba además impactado por las líneas de transmisión de alta tensión eléctrica, que ya de allí no era lo mismo que la Procter & Gamble comprara 40 hectáreas, que era todo el predio, afectado por las líneas de transmisión, que en ese caso, pues, hay derechos de vía que ganan. O sea, el derecho de vía del tren le gana a todos los derechos de vía, por ejemplo, ¿no? Ese es definitivamente casi difícil mover el derecho de vía. Se acuerda en ocasiones, con cierto tipo de construcción de carretera, el mover el derecho de vía y hacerle un puente por arriba o un puente por abajo, pero es en raras ocasiones y cuesta muchísimo dinero mover el derecho de vía del tren, ¿no? En el caso del derecho de vía, el siguiente derecho de vía de enorme importancia es la línea de transmisión de alta tensión, ¿sí? Mover un derecho de vía de alta tensión son proyectos costosísimos. Entonces, la empresa tenía que crecer, pero tenía el derecho de vía. Y además, dentro del predio, nosotros, en principio hicimos este primer polígono de restricción y propusimos que además fuera como el área verde, ¿no? Que además pudiese tener un jardín de arbustivas nativas y bueno, ya sabes, el arqueólogo sueña con que todo el mundo quiere lo mismo que uno, ¿no? Finalmente, pues se negaron todo el tiempo y liberamos más parte y restringimos a este punto y restringimos a este punto. Ahora, ¿por qué? Aquí viene la vía del tren, acá viene la carretera, esta es la empresa, ¿no? Esta es propiamente la empresa. ¿Por qué restringimos esto? Porque son caleras prehispánicas. Eso es todo. Y propusimos, incluso después, el dueño llegó y habló con mi delegado y dijo que no era posible, que su patrimonio, que estaba en riesgo, que era lo único que tenía. Entonces dijo, ahorita mismo les doy $500,000. Llegamos a un acuerdo de decir, bueno, no nos tienes que dar $500,000, vamos a trabajar un proyecto de salvamento arqueológico en el Obrajuelo y vamos a excavar todo para liberarte el predio. Entendemos, nosotros sabemos que este sitio arqueológico es lo último de un gran sitio que en realidad está acá arriba en el cerro, ¿sí? Pero aquí lo que tenemos son las caleras prehispánicas, que además están vinculadas porque del otro lado está San Bartolo Aguacalitle, que es el único sitio arqueológico que tiene justamente el uso de cal y la explotación de cal como recurso tributario para el poder político que tuvo San Bartolo Aguacaliente, incluso con Tepoztlán, que está en Querétaro, y con el Cerrito, ¿no? Que es el otro sitio arqueológico que está del otro lado. Entonces, en realidad lo que explotaba era la cal, y aquí lo que tenemos son evidencias de hornos prehispánicos, ¿no? Se hizo el proyecto, se le dijo, se le enseñó el proyecto, se le envió el proyecto, lo bajamos lo más que pudimos, y creo que no salía ni caro, creo que al final salían $69,000, ¿no? Finalmente dijo que no tenía dinero y que hasta nuevo aviso. Metimos, por ahí está, metimos el proyecto, está aprobado el salvamento arqueológico por el Consejo de Arqueología, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que van quedando, que ya después le tocarán a Lidia, ya te diré qué es lo que pasa aquí y cuál es la estrategia de excavación. Pero bueno, informamos al dueño, el dueño quedó realmente asombrado porque él pensaba que un proyecto de excavación, un proyecto de salvamento o de rescate se hace en 3 días y no. Eso tal vez es un programa de trabajo, pero o al menos un rescate arqueológico, pues un mesecito, 10 días a marcha forzada, pero un proyecto de salvamento arqueológico, pues en realidad sí requiere de mucho más tiempo su organización. Vamos más. Y bueno, ausencia de vestigios, por ejemplo, en el predio y lejanía de otros sitios arqueológicos, pues se libera sin condicionante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y es lógico, es que Silao, ven la mancha urbana, ¿no? Y son desde que van a modificar una línea de tensión eléctrica, 2 tramos. Ya, punto, 2 tramos, pero nosotros requerimos hacer la inspección. A veces sabemos que no tenemos que hacer la inspección, pues porque sencillamente estamos en el Bajío, la mancha urbana ha avanzado, ha impactado, porque ya se habían hecho otra serie de inspecciones y entonces pues simplemente hacemos el registro, pero sí generalmente vamos, vemos por dónde estas torres las tenían que mover para salvar el zanjón y entonces, bueno, pues se liberan, ¿no?
La liberación del predio cuando hay una poligonal de protección levantada en las visitas de inspección es parcial. O sea, si yo tengo que, es un poco como los polígonos de Cerrito de Rayas o el polígono del Faro o el polígono de Cerrito de Jerez, son polígonos parciales, el polígono de Loza de los Padres, que bueno, está tremendamente amenazado el sitio, pero por lo menos la parte central la cuidamos. El polígono, por ejemplo, del sitio San Miguel Viejo en Guanajuato, que es el sitio de fundación, pues se podría decir, tanto prehispánica como después del siglo XVI, o en este caso que es por ejemplo el polígono del sitio arqueológico tan llevado y traído de Cruz del Palmar, que es por donde se proyectaba la autopista para unir Silao, Guanajuato, San Miguel de Allende, ¿no? Entonces, es que aquí me pierdo. Este es el polígono, o sea, este sería la parte, el polígono interno, pues, que es el polígono que por lo menos da la reserva de lo más significativo del sitio arqueológico, como en el caso de Cañada de la Virgen, que tenemos un polígono de 16 hectáreas, pero en realidad no es solo eso Cañada de la Virgen. Cañada de la Virgen tiene un polígono de amortiguamiento de 179 hectáreas, ¿no? Y no es todo, es decir, en realidad los sitios arqueológicos eran tremendamente dispersos y una ciudad arqueológica incluía, pues sí, su centro ceremonial, más todo el área de sustentación del centro ceremonial, ¿no? Que en este caso, pues Cañada de la Virgen está vinculada a 90 sitios arqueológicos de la cuenca central del río Laja, y también, por supuesto, está a que es más el cauce del río, más lo que serían el cauce del río viene acá, es aquí viene y aquí viene. El cauce del río San Damián y el cauce del río Laja, que viene por acá, en donde, bueno, están, pues está íntimamente vinculado como con 37 sitios arqueológicos que están de este otro lado, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, la autopista pretendía pasar por aquí, justo aquí, en este punto, destruyendo lo que sería el basamento, bueno, quedaba como a 20 metros del basamento piramidal, pero, por ejemplo, otro camino que autorizó obra pública del municipio con presupuesto de la Comisión Nacional de Pueblos Indios, y pasaba por aquí. Y nosotros estábamos haciendo el levantamiento de lo que sería el Calvario, que aquí está el Cerro del Calvario, y es la comunidad de Cruz del Palmar. Querían pasar por aquí, ¿no? Para unir una carretera que no se ve aquí, que viene ya por acá, pavimentada además, con pavimento de cemento, unirla aquí y pasar por el antiguo puente de San Damián para llegar a todo lo que es el actual circuito de Capilla de Indios, sin proyecto alguno. Y lo autorizó el municipio. Ese día nosotros estábamos inspeccionando el sitio para terminar de hacer el polígono de protección, que fue estábamos con los arqueólogos del Consejo de Arqueología, y el cuate estaba midiendo aquí con bueno, o sea, sí tiene sus GPS padrísimos y todos los niveles maravillosos que ellos sí manejan, y les decíamos, a ver, ¿qué está usted haciendo? Y solamente porque le preguntamos, dice, es que mañana entra por aquí el trascabo, ¿por qué vamos a conectar esta con esta? Oiga, ¿y los permisos? Ah, no, yo no sé, yo soy la empresa. Yo ya concursé, yo ya gané. Entonces, bueno, pues el daño, por supuesto, también fue para la empresa, y después, por supuesto, la agresión y la amenaza, porque sí son agresivos, la amenaza de estas instancias federales que dicen, pues yo también soy federal, yo te voy a reportar a ti. Bueno, le digo, yo estoy haciendo mi chamba, tú no la hiciste correctamente, ¿no? Tú debiste haber pedido y solicitado al INAH la anuencia y el dictamen correspondiente. Te hubieras evitado muchos problemas, ¿no? Y entonces, bueno, no se libera y se restringe completamente, se informa a las autoridades competentes de la negativa para la modificación de uso de suelo, que es en el caso en donde nosotros como INAH podemos intervenir, es decir, no te doy permiso para la modificación de uso de suelo porque hay presencia de patrimonio arqueológico, de vestigio arqueológico, ¿no? Entonces, no hay modificación de uso de suelo o para cualquier otro uso, y se levanta un polígono de protección. En este caso, por ejemplo, el sitio de Cerro del Burro, que por ahí te lo encargo, Lidia, para que le des una revisadita. Este es el área de explotación, querían continuar el área, esta es una mina
a cielo abierto, querían continuar el área de explotación en este punto. Este es el polígono que ellos nos permitieron. Y vean el sitio arqueológico. O sea, no necesitamos ni siquiera tiene juego de pelota, tiene patio hundido, y aquí está donde ellos querían meter la mina de extracción de cantera y basaltos. Entonces, por supuesto, completamente negado la posibilidad, porque están dentro de una parte del polígono y realmente cerca de lo que es el sitio arqueológico del Cerro del Burro, ¿no? Entonces, nosotros, pues en este caso, se completa el expediente, hacemos el levantamiento de croquis, ¿no? El inventario de materiales arqueológicos que hay. Si ya tiene una cédula y un catálogo registrado en registro público, actualizamos, ¿no? Y damos las indicaciones de que este sitio no puede ser liberado, ¿no? En el caso de cuando no se libera, por ejemplo, el predio en cuestión, se sustenta con un dictamen técnico arqueológico en extenso, se turna la sección del jurídico del INAH estatal y se espera que se emita la respuesta oficial a los interesados y a las autoridades competentes, ¿no? Este es el ejemplo que les ponía anteriormente, ¿no? Cruz del Palmar, y este era el proyecto que tenían de su croquis de localización, del tramo de modificación y por dónde querían pegarle. Este es el sitio arqueológico, lo que sería el basamento piramidal con el patio. Este es el Calvario. Por aquí querían pasar, nosotros estábamos peleando que no pasara por acá la autopista, y ellos así de facilito, sin proyecto, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado porque pasa seguido, ¿no? Y bueno, es cierto que el último trámite es un embudo, pues porque es lógico. Imagínense, jurídico no solo atiende el área de arqueología, jurídico atiende sobre todo el área de monumentos históricos, que es exactamente igual o más de conflictivo y peleagudo. ¿Por qué? Porque el inmueble histórico es habitado, ¿no? Y es habitado, pues el sitio arqueológico no es habitado. Entonces, eso ya genera nuevas controversias, ¿no? Entonces, ahí hay un embudo, efectivamente, tardamos hasta 2 meses en contestar, efectivamente dicen que el INAH siempre nos retrasamos, ¿no? Pero en realidad no es que nos retrasemos, es esta enorme cantidad de trabajo que cuando la gente lo entiende así, dice, no, bueno, sí, efectivamente, un dictamen técnico no es un documento tan fácil de construir, ¿no? A la hora que necesitas, además, completamente dar la negativa, ¿no? Entonces, bueno, incluso, bueno, se han amparado, ha ingresado apelaciones administrativas, hemos incurrido en la negativa fictia, como en el caso de la autopista Silao-San Miguel de Allende, que visto a la larga, no hay mal que por bien no venga, nos vino conveniendo al INAH finalmente tener la negativa fictia, pero también recuerden que la ley se ha modificado y ya hay el derecho de anuencia, cosa que no tenía la Ley Federal de Monumentos, ¿no? Y ese era uno de sus grandes defectos sociales, ¿no? Pues ¿cómo que no tienes derecho a apelar? En esto todo el mundo tenemos derecho a apelar, ¿no? Si te va bien o te va mal, eso ya no importa, pero es tu derecho, ejerces el derecho de apelación. Eso ya lo tiene la Ley Federal en una de sus últimas modificaciones. Y bueno, hay suspensiones de obra por afectación, por no ingresar la documentación al INAH. Este es Uruétaro, ¿no? Que estaban trabajando el alcantarillado y se les hizo muy fácil, el pueblito está acá, el alcantarillado, entonces dije, pues vamos a mandar la carga vehicular por acá. Sí, nada más que este es el sitio arqueológico y es inmenso, es un montículo gigantesco. Entonces meten el camino por aquí, ¿sí? Y destruyen, pues buena parte buena parte, ¿ven? Los contextos de afectación, ¿no? Y bueno, por supuesto hay una suspensión de obra y en este caso hay una exigencia de restitución de daño que está pendiente, pero hay actas administrativas levantadas. Entonces, bueno, más o menos es parte del acta administrativa que tenemos de la restitución que tiene que hacer obra pública por esta afectación tremenda que hace. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Esto queda expuesto y por supuesto es así el pastelito de los saqueadores, ¿sí? Es decir, o sea, esto seguramente ya no está así, esto está lleno de hoyos y por supuesto el saqueo arqueológico, se invitas al saqueo arqueológico, ¿no? Ha habido ya los procesos de gestión que también llevan su tiempo en concientizarte, o sea, la gente decimos, vamos a concientizar, no, bueno,
Sí, pero ¿qué es concientizar? Concientizar es un proceso muy largo, ¿sí? Es un proceso de conocer, de enamorarse, de criticar, de dialogar, de conflicto, de controversia, y vas avanzando. Y además de presupuestos, ¿no? Y de presupuestos por capítulos, y de disposiciones administrativas, y de que si de pronto hay una lana, 1,000,000 de pesos para construir una reja, pero no hay capítulo 1000 para pagarle al arqueólogo. Es decir, todo esto lleva todo un proceso. Yo me acuerdo que cuando empezaron los proyectos arqueológicos aquí en Guanajuato, no estaba todavía el fideicomiso. Entonces trabajábamos en ese entonces estaba Jorge Labarte como director del Instituto Estatal de la Cultura, y había abierto él un fondo a través del FONCA, ¿no? Que uno dice, bueno, pues el FONCA sí, el FONCA tiene dentro de una de sus estructuras, tiene lo que sería la divulgación del patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, a través de ahí se empezaron a hacer estos primeros fondos, ¿no? para la administración del patrimonio arqueológico, y uno de los graves errores que tenía ese fondo, por ejemplo, era que nosotros, que según los de México, nosotros no podíamos gastar más del 3% o 10% en gasto operativo, ¿no? Entonces, por decir, te daban 1,000,000 de pesos y podías gastar en capítulo 1000, pero no podías abastecerle al peón de un talache, un pico, una pala, no tenías gasolina, no tenías agua, no tenías medicamentos para subir a campo. Entonces, pero no entendían la dinámica de este fondo porque generalmente está vinculado a la plástica, a la música, ¿no? a otro tipo de ámbitos culturales, y no a este ámbito cultural del patrimonio, ¿no? Bueno, todo eso finalmente también son procesos de concientización, ¿no? El proceso de armar una AC, pues Carlín nos platicará, ha sido realmente largo, extenuante, a veces hasta con ganas de echar yo a decir, ya basta, mejor me voy a excavar a Chichén Itzá, ¿no? Sí, que realmente concientizar. Luis Felipe lo vivió, ¿no? Cuando les dijo, oigan, pero es que Cañada la Virgen es una zona arqueológica. Ay, pinche cerro lleno de árboles, ¿no? Eso así decían cuando subían allá, ¿no? Acá es bueno nada más porque aquí toreó Allende, ¿no? Nada más por eso era importante la hacienda, ¿no? Sí, no, este pinche cerro, ¿dónde lo ves? No es cierto, aquí no hay nada abajo, ¿no? Y además todo ese dogma en la arqueología de Guanajuato, por un lado porque estamos en la frontera septentrional, y por otro lado porque no pasábamos de ser aguerridos chichimecas errantes, entonces aquí no hay nada, ¿y para qué inviertes donde no hay nada? ¿No? O cuando en algún momento la directora del Centro INA Guanajuato, hace muchísimos años, cuando trabajábamos al Faro, que llegó y vio así mi murito, ¿no? Es real. Y le hace así a mi murito, ¿no? No, hombre, Gabriela, ¿cómo te peleas por esto? Allá, Becán. Los arqueólogos sabrán de quién hablo. Becán, ¿no? No, le digo, allá, Becán, y aquí mi murito, que por cierto, te va a costar mi piedrita, ¿no? Merecen el mismo respeto. Este es lo que hay aquí, y aquí lo que hay se protege, ¿no? No, hombre, si no rebasa ni 30 centímetros, ¿no? Ese dogma fue de los arqueólogos. Y mucho tiempo decíamos, incluso en la ENA cuando estudiábamos, a ver, ¿tú en qué banca estás, no? Entonces, no, allá están los piramidiotas, ¿no? Esos, entre los arqueólogos, esos son los piramidiotas, ¿no? ¿Tú qué estudias? Unidades habitacionales, ¿no? Empezó en la arqueología la propuesta de la unidad habitacional, empezó en la arqueología la teoría para acercarnos históricamente al dato arqueológico. Allá se quedaron los piramidiotas, ¿no? Entonces tenían los megaproyectos y todo este asunto, pero había una intención mayor ya de los arqueólogos, y en parte fue largo el proceso, de veras, ahora lo decimos muy fácil, nos reímos, pero fueron casi 10 años de pelearnos por decir, sí, somos Mesoamérica, Guanajuato es Mesoamérica. De veras, busquen el discurso escrito de hace 10 años, y la pelea era que nosotros éramos Mesoamérica. Ahora ya nos dejamos ser centro-norte, Mesoamérica septentrional, no hay problema, pero decíamos, sí, somos Mesoamérica, ¿no? Entonces, sí somos Mesoamérica, entonces sí hay algo, sí tenemos derecho al dinero, ¿sí? Porque se estigmatizó tanto que, pues, ¿de dónde iba a haber presupuesto? Pues no había, ¿para qué? Si no hay nada, necesitamos el dinero para Becán, ¿no? Así. Entonces, imagínense ese el criterio interno académico del INA, ¿sí?
era lógico y es lógico que la población incluso hoy se pregunte, pues, ay caray, pues cómo de la noche a la mañana descubrieron tanto, ¿no? O por qué no me habían dicho a mí de niño que además de Chichimeca, Renta y Guerrero, también fui constructor, artesano y agricultor y observador del cielo, porque no por eso dejamos de ser lo otro, ojo, tenemos las dos tradiciones, ¿sí? O sea que más desde en adelante los guanajuatenses, pues más. Entonces sí, soy chichimeca errante, pero también soy cultivador y constructor, ¿no? Pero ese era el dogma, ¿no? Y en eso también Nayarit estaba. Voy a entrar un poquito a Nayarit, porque además ya se me está yendo el tiempo, entonces quiero ver, es una ponencia que yo presenté en el tercer congreso de arqueología, tradición oral en arqueología, folclore y tradición oral en arqueología, que de alguna manera es un congreso un poco más liberal, más libre, más abierto, más interdisciplinario, que ha permitido que los arqueólogos que ya no somos de esta escuela, sino que venimos de otra escuela un tanto más antropológica, más comunitaria, más de vinculación social, nos permita, bueno, plantear pues toda una serie para mí esto es encantador, ¿no? Lo van a ver, lo vamos a ver ahorita rapidito porque esta es un poco larga. Y nos vamos a ir al occidente de México. Desde el occidente de México vamos a abordar una problemática que en realidad es generalizada para todo México, iba a decir Mesoamérica, pero es México, que sería lo que sería el robo, el coleccionismo y la extracción del bien mueble. Es decir, ya ahorita vamos a dejar la parte de los edificios, que es lo que veníamos viendo, y nos vamos a adentrar realmente con lo que sería el bien inmueble, pero a través del occidente de México, ¿no? Ha sido la región más saqueada de Mesoamérica, casi junto con el área maya, pero en realidad el área maya lo que tiene es que tenían mucho dinero, grandes expertos y tenían grandes helicópteros y las mejores tecnologías, más que los arqueólogos para llegar, bajar, cortar una estela, rebanársela y llevársela fuera del país. Pero bueno, esos son así como los grandes robos, ¿no? Robos como también que ya nos regresaron, que fueron muchos de los murales de Teotihuacán. Es decir, realmente México ha sido un país, como Egipto, ¿no? También, como Grecia, sumamente saqueado, tremendamente saqueado, ¿no? Ante todo esto, los procesos legales, ¿no? Ya hace un momento platicábamos, porque de pronto en el 75 hay una revista de la arqueología que era Saqueo y Destrucción, y que Enrique Nalda todavía dice, la sociedad es el enemigo a vencer, ¿no? Que en paz descanse nuestro Enrique, porque así era en ese momento, porque en ese momento las disputas con respecto del avance de la ley y el de 72 al 75 era muy reciente esta situación de la legalidad, en donde el avance fundamental, hay dos avances fundamentales, pero el principal avance fundamental fue que el coleccionismo se convierte en un delito, ¿no? Previo al 72, ser coleccionista no es un delito, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se transita entre ese coleccionismo agresivo, nacional e internacional, ese comercio ilegal y ese comercio paralegal. ¿Por qué? Porque además creó condiciones altamente de conflicto y de afectación de un patrimonio sumamente grave. En este caso lo vamos a ver con respecto de la tradición de tumbas de tiro. En esa región encontramos, esta es mi tesis de maestría, y en eso documentamos, bueno, vastas redes de distribuidores, de vendedores ilegales, de intermediarios y de moneros. Mi tesis particularmente se enfocó a lo que son los moneros, que son los campesinos que se metían a las tumbas de tiro, e únicamente, por cierto, de tumbas de tiro, no abordo otro saqueo que se da en una etapa posterior y que además a veces es un saqueo incluso gubernamental, ¿no? Lo tenemos documentado con Fonapaz y lo tenemos documentado con muchos de los presidentes de la República que han pasado y se han apropiado del patrimonio de los mexicanos y lo han regalado. Además han regalado colecciones arqueológicas mexicanas a otros dirigentes internacionales, ¿no? Entonces es una apropiación de lo que no es suyo, o sea, el patrimonio es de todos, ¿no? Y bueno, estudiamos colecciones privadas en el extranjero, estudiamos colecciones nacionales, por ejemplo, como la de Diego Rivera, que ya está expuesta, ¿no? Diego Rivera fue uno de los principales coleccionistas cuando el coleccionismo era legal, ¿no? Tamayo, Siqueiros y bueno, toda una serie
de colecciones que andan por allí. Bien, nosotros nos enfocamos en estudios testimoniales en Nayarit, que iniciamos en 1990, en específico en la tradición de tumbas de Tiro, que fue la más saqueada desde la década de los 30 hasta bien entrada la década de los 60. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí no está todavía la ley federal. La entrevista prolongada con 3 hombres de oficio monero, como parte fundamental de la tesis de grado, en este caso él fue uno de los grandes maestros del oficio monero, don Candelario Hernández Machuca. En realidad, esta escultura, San Sebastián, es una escultura que encontramos in situ cuando coordiné el salvamento arqueológico de la autopista Plan de Barrancas Tepic, ¿no? Y en esta parte me tocó en Islán del Río, o en los Toriles de Islán del Río. También la entrevista con más de 40 hombres de distintas localidades que se dedicaron esporádicamente al oficio monero. La recopilación de los distintos reglamentos y leyes, que va desde la Ley de Indias, ¿no?, de 1575, que otorga, es muy importante la Ley de Indias. Aquí no la voy a hablar mucho, pero hicimos una revisión exhaustiva de la Ley de Indias, e incluso desde 1575 hasta la de 1972, que es la ley federal, pero además pues nosotros teníamos que estar en la época en que teníamos que estar, entonces nos tocó la Ley de Preservación y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, ¿no? Las anulaciones de la ley del Estado de Oaxaca, todas las controversias que se vivieron entre el 65 y el 72 para que se aprobara la ley, que son controversias de coleccionistas en general, y que son controversias súper importantísimas en el sentido que fueron retrasando lo que fue la última edición de la ley del 72, ¿no? Pero yo no podía abordar la problemática del saqueo en el occidente de México desde la ley del 72, porque como me dijo un monero, no hombre, si aquí fue zona arqueológica, se fue, o sea, ya. Digo, oiga, ¿y usted por qué dejó de ser monero? ¿Que ya no le redituaba o qué? No, dice, sí, ya fue. ¿Cómo que ya fue? Sí, ya saqueamos todo, ya sacamos todo, o sea, ya no da, o sea, ya tardó 6 meses en encontrar una tumba, ¿no? O sea, no, dice, hubiera venido antes, siempre me decía, o sea, aquí los monos los sacábamos con convite. ¿Cómo que con convite, no? Porque Nayarit hablan muy curioso. Con convite, sí, con banda y música. Dice, pero el pelado aquel cabrón nos los quitó. Ahí están en el museo, ¿no? Porque también estudiamos cuántos decomisos se registraron y cuántas piezas que se decomisaron entraron al museo. Y llegó un punto en que dijimos que los museos regionales de Guadalajara, de Tepic, de Colima, se hicieron con decomisos. ¿Sí? Es más, los catálogos nos hablan, todos los catálogos los trabajamos, creo que, sí, bueno, seguimiento de decomisos de objetos arqueológicos y sus ingreso a los acervos de museos locales y regionales. Había momentos en que yo me decían, no vas a llegar a eso, arqueóloga, pero yo decía, quiero saber esta pieza, cómo entró, dónde entró y dónde está. Me decían, no es posible. Bueno, con los años se pudo. Incluso tanto se pudo que todavía sabemos que colecciones que están en Viena, en Bélgica, en Alemania, en tantos de estos lugares, ¿sí? Sabemos de qué tumba de Tiro procedió y sabemos qué monero la sacó. Pero son 15 años de estar con lo mismo. Había un momento que decían, no, sí, fue, ¿no? Hicimos también el estudio de la correspondencia que había entre los jefes de departamento de Tepic, en este caso Everardo, en el 54, en este caso con los guardianes, vamos a ver cómo se trabajó en guardianías, pero también con la correspondencia que había desde Corona Núñez, con, por ejemplo, Bernal, con Caso, o sea, con los directores del INA, ¿no? Entonces tenemos una en donde es bellísimo, es un telegrama, se manejaba mucho por telegrama, en donde le decía que necesitaba, que ahí los huaqueros, y los llama como huaqueros, como las huacas de los moneros en el occidente de México y los huaqueros en Perú y Colombia, porque también allá hay tumbas de Tiro, ¿no? Entonces decía, los huaqueros tienen armas y además tienen comandos, y nosotros los arqueólogos necesitamos una Remington y un comando, ¿no? Así le piden, ¿no? Quiero una Remington y un comando, y le piden el 47, porque dice que la corrida del camión, pues él tiene que esperarla, y que el guaquero ya se fue con la tumba de Tiro, con los monos,
y además por la ruta, porque en ese entonces también vamos a entender cómo se va conformando el ejido y cómo hay la Guardia Blanca del ejido y cómo el ejido sí podía portar armas, ¿no? Y tenían grado militar, el ejidatario, ¿no? Y les pedían que nada más no sembraran marihuana. Hasta poco tiempo después le dice, y ya no quiebres monos, así, y ya no quiebres monos, ¿no? Porque eran como de resorterazo cuando nadie los compraba. Entonces, sí, no, sí, es agravantísimo esto. El seguimiento de oficios de telegramas, las estrategias de línea federal y regional y las del gobierno estatal de Nayarit para detener a compradores e intermediarios, el estudio de la conformación geográfica de las guardianías en Nayarit, lo dividieron en tres. La guardianía que en realidad nos interesaba es esta es la Yesca, ¿no? Que es la Guardianía del Sur, este es Ixtlán, este de aquí. ¿Por qué? Porque las tumbas de tiro no puede haber más de aquí para acá, ya no hay tumbas de tiro. Simplemente porque ya no hay tepetate, ¿no? Entonces aquí ya te empieza lo que sería la costa sur y las marismas, ¿no? Y todo lo que sería la planicie costera. Entonces ya es otro tipo de arqueología y ahí el tipo funerario es más bien en grandes ollas, ¿no? Donde incineraban, ¿sí? Pero ya no hay tepetate, ya no hay tumbas de tiro. Entonces son los municipios, en ese entonces este era el municipio de San Compostela, que se divide más o menos en el 89, se divide, es el 20º municipio y este es Bahía de Banderas, ¿no? Este es el río, ay, Dios mío, se me fue, hace mucho que no trabajo por ahí, pero por aquí es por donde está entrando la carretera de Jala Vallarta, que le está pegando a tumbas de tiro, y por eso ahorita la prensa es la que, ¡ah!, por Aguacatlán, ¿no? Entra por aquí, entra aquí, al río Ameca, ¿sí? Justamente va por el río Ameca, ¿no? Bueno, esa es la otra guardianía. De todas maneras estudiamos, esta es la de Compostela y San Pedro Lagunillas, que tuvo como guardiana a don Salvador Gutiérrez, que es un personaje muy importante en la confrontación de los moneros. Finalmente trabajó en el INA 50 años, pero él era, en la época que empezó a confrontar a los moneros, él era recaudador de impuestos. Entonces se iba a caballo, pues no había carreteras en ese entonces en Nayarit, ¿no? Todavía era territorio, ¿no? Y por eso aplicó parte de la ley, porque una de las pugnas que hubo para que fuera federal es que en principio fue el Congreso de la Unión la autoriza, pero no los demás estados. Entonces se aplica a los territorios, ¿sí? Por eso es que Nayarit y Quintana Roo pueden aplicar primero esa ley antes que la federación, ¿sí? Y es de la ley que se agarra Gilberto, el entonces gobernador Gilberto Flores, con Corona Núñez para aplicar la ley, ¿sí? Y uno de los que la empieza a aplicar es Salvador Gutiérrez, que además ese sí iba armado, ¿no? Ese era hombre de a caballo, con pistola, ¿no? Y cuando era presidente municipal se agarraba así a todos los moneros. Dice, no, dice, usted ya nos hizo cierre de campaña, ¿no? Sí, o sea, agarraba a todos y a todos al bote, en lo que averiguo, punto, ¿no? Y de patio en patio, porque se hacían las ferias y se vendían los monos prehispánicos, y así lo decían, acá se vendían como vender monos de Sololoy, toda la monería, ¿no? Entonces, en ese entonces no había todavía caminos, pero cuando se mete el tren, cuando en el 27 entra el tren a Nayarit, es cuando se destapan realmente los caminos, y a partir de ese momento es cuando logramos saber que empieza a haber un interés y una demanda en Nueva York. En Nueva York no les interesaban las piezas de tumbas de tiro hasta el 27. Más o menos el 27 y el 30, una piececita de tumbas de tiro la compraban aquí por $1 y empezaban a venderla en Nueva York en $50. ¿Sí? A partir de ahí empezó el interés estético por las tumbas de tiro, pero también porque entró el tren. No sé, yo todavía cuando llegué a Nayarit era bárbaro. 17, 18 horas, había que bajar por Plan de Barrancas, no tenía aeropuerto. Íbamos en jets que nos bajaban allá en el Cerro de la Estrella, ¿no? Casi con paracaídas. Pero todavía había tren, todavía podíamos llegar en tren de pasajeros, ¿no? Los oficios de Corona Núñez a Ignacio Marquina, por ejemplo, en el 48, ¿no? Entonces dice, al visitar el señor Noguera, estaba hablando de Eduardo Noguera, esta ciudad le traté la urgencia que tengo de disponer de una camioneta comando
para poder movilizarme con mayor rapidez. He estado 2 semanas explorando una interesante tumba doble que se encuentra cerca del Torreón, y como no faltan asuntos que requieran mi presencia en estas oficinas, me veo obligado a venir rápidamente, lo que ocasiona el gasto de 7 pesos de viaje redondo y verme sujeto al horario de camiones. Hay multitud de caminos vecinales en donde no hay corridas ordinarias de vehículos, ay pobre, me da tanta ternura, que necesito recorrer cada vez que tengo aviso de algún saqueo de tumbas, perdiéndome muchas piezas por falta de comunicación. En el 48, el comando llegó en el 69, y por cierto, era una camioneta que a mí me tocó manejar, que le pusimos la garnacha, porque te subías y se caía todo, ¿no? Una Willys 69, que dio de baja, moría, y la mandó en tren al DF, y dijeron en DF, oye, ya les falta un comando desde el 47, mándenselas, ¿no? Y el primer comando que llegó. Bueno, dimos seguimiento de denuncias y averiguaciones hasta la década de los 90, incluso, por ejemplo, el 19 de febrero del 72 en Hermosillo se detienen 23 objetos de Mexpan, ¿no? Entonces estuvimos trabajando, yo trabajé mucho como perito en la época que estuve en Guanajuato, era casi el perito de todos los días con la PGR, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el saqueo no se detenía. Desde 1990 comenzamos a recopilar eso, ya lo dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, no, sí, espérame, es acá. Sí, entonces voy aquí. No, voy acá. Voy a ir más rápido. Bueno, todos los testimonios orales de los moneros. Cuando yo coordiné el proyecto, el salvamento arqueológico de la carretera de la autopista de Plan de Barrancas a Tepic, nosotros ya habíamos trabajado con obra pública y habíamos desviado el trazo, porque en un principio pasaba sumamente más cerca de la zona arqueológica de los Toriles, entonces sabíamos que estaba mucho más hacia el cerro, pero de cualquier manera habíamos hablado con ICA y con AMECON y con SCT y con el gobierno del estado que se requería del salvamento arqueológico. En una de las partes que nosotros ya habíamos ido liberando, yo tenía mucho miedo de que de pronto yo liberara superficie y a la hora de que entrara el trascabo me encontrara con una tumba de tiro. Entonces lo que hice fue, contrario a todas las opiniones, contraté antiguos moneros. Entonces hablé con el presidente municipal y le dije, oye, échame la mano, necesito que me pongas aquí, así como cierre de campaña, casi a todos los viejos moneros, para platicar con ellos. Entonces platicamos con ellos, los señores así, como no sé, estos nos van a querer agarrar y meter a la cárcel. Total, logramos un convencimiento y finalmente logramos contratar a 5 moneros que trabajaran con los arqueólogos para que los arqueólogos, por un lado, levantaran la técnica del monero y saber en realidad cómo el monero encontraba una tumba de tiro, ¿no? Y por la otra, decíamos, bueno, si ya sabemos que están tan saqueadas y que tenemos panteones de 40, 80 tumbas de tiro, en donde nos hablan de tumbas de tiros de guerreros y de ancianos y qué sé yo, ¿por qué no un proyecto de tumbas saqueadas? Entonces, si ellos mismos nos están diciendo que el muerto no lo tocaban, porque el muertito nadie lo toca, ¿no? Y sacaban, ¿no?, la ofrenda, entonces, ¿por qué no reabrirlas y sacar pues exactamente lo que el arqueólogo, lo que nos dejaron, pero que en realidad es muy rico para el arqueólogo, es el cuerpo humano? El cuerpo humano es inacabable. La cerámica puedes terminar de preguntarle y la entierras, porque ya no te va a dar un dato, pero el cuerpo humano siempre va a haber nuevas técnicas y siempre va a haber nuevas preguntas. Entonces lo que dijimos es, bueno, ok, sí, excavemos con ellos, con la técnica monera, registremos en los 60 metros de derecho de vía, antes de que ya con el primer movimiento de capa, pero antes de los cortes, porque además ahí tenemos una berma enorme, un corte gigantesco, y por abajo iba a pasar una avenida enorme que la entubaron en tubos gigantescos, ¿no? Entonces para ICA era muy complicado, y ellos me decían, apúrate, te doy más gente. Pues ¿cómo crees? No puedo, en la tumba de tiro solo puede haber uno adentro y uno afuera. O sea, me puedes dar 15 y no voy a avanzar absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, liberamos en realidad el tramo que a ellos les parecía mucho más conflictivo, porque tenían que hacer la entrega, son los primeros kilómetros que entregan, y a cambio, porque yo les dije, oye, es que la historia no se pepena en 60 metros de derecho de vía y pícale aquí, pícale allá, ¿no? O sea, entonces dame un presupuesto para expanderme fuera de tu derecho de vía y poder realmente excavar tumbas saqueadas. Y excavamos aproximadamente como 15 tumbas saqueadas, y en todo el municipio de Ixtlán
reconocimos absolutamente todos los panteones de Tiro saqueados por los distintos moneros, ¿no? Y abrimos tumbas, porque además era la cosa que decían, ¿cómo le vas a creer si es un saqueador? ¿No? O sea, el discurso arqueológico ya de por sí lo tachaba, ¿no? Ni siquiera le daba chance, le invalidaba, ¿no? Entonces yo decía, no, porque su conocimiento empírico es mayor que el mío como arqueólogo. Y el conocimiento empírico de ellos como moneros, yo como arqueóloga lo puedo sistematizar e invitarlo a dialogar conmigo, ¿no? Y entonces me decían, ay, no, arqueóloga, qué bueno que estás haciendo la lista de todos ellos para meterlos a la cárcel. Ay, le digo, qué bueno que entendiste todo. Qué bueno que la ley no es retroactiva, ¿no? A ese grado. ¿Por qué? Porque el monero, yo le decía, es que, a ver, en tal tepetate. Y me decía, ¿cuál? ¿El de boleo, el de pizarra, el de jaboncillo? O sea, para cada un tipo de tiro y de tipo de tepetate, ellos sabían si el olor, si la tumba desde arriba, ya sabían si la tumba iba a tener 5, 6, 7 o hasta 10 entierros. ¿Por qué? Porque el tiro, de tanto que lo movían para meter el siguiente entierro, pues llega un momento en que era humus, o sea, era ceniza, ¿no? Hasta el olor, pero dices, arqueológicamente, ¿cómo registro el olor? ¿No? Pues sí, porque sí huele, o sea, sí huele, ¿no? Pero ¿cómo lo registras? Entonces, bueno, todos esos documentos, o sea, toda esa información venía desde antes y ya no sabíamos qué hacer, ¿no? Así que fue cuando entré a la maestría. Pero finalmente, ya después, enfocamos el trabajo de campo, entrevistas en extenso, ahí estamos, además en los lugares de ellos, ¿no? Con don Candelario Hernández Machuca y Enrique Muñoz, que hay una anécdota sensacional, ahorita se las platico. Y bueno, la historia de vida de ellos, decidimos que tenía que ser historia de vida, historia de testimonio, historia de oficio. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo trabajó? Fue interesante porque hay gente que dice que cuando alguien cuenta algo siempre hay una mentira, pero también la historia oral tiene maneras en la que sabes tú como investigador si te mienten o no te mienten. ¿Por qué? Porque hay otras maneras de corroborar o no la mentira, ¿no? Entonces, pero también al mismo tiempo cuando tú ejercitas la memoria empieza a acordarse, ¿no? Y se acuerda y se acuerda. Y como estos fueron 2 años seguidito, llegó un momento en que ellos mismos empezaron con muchas cualidades y digo, ay, pues ya se las voy a dibujar, ¿no? Entonces empezó a dibujar lo que él sacó, ¿no? Por ejemplo, esos son sus dibujos, ¿no? Del Cerrito del Chaqueto, que además después confirmé que efectivamente el Cerrito del Chaqueto era una cámara de 2 metros, ¿no? Con angelitos. Si no hubiera sabido por ellos, jamás hubiéramos sabido que el tableado, que es un mono que no es hueco, que es más chico, es miniatura infantil, y la ofrenda siempre está en una alacenita que va arriba del tiro. Y es lógico entender por qué el angelito y por qué la tradición de angelitos persiste en Nayarit, ¿no? Entonces, tiro de 1,80, la lápida, vean. Bueno, me cae que dibujan mejor que yo. Y esta, que está descrita hasta las últimas consecuencias, así en el texto, en toda su narración maravillosa, es esta. Y ahí está en ese museo. ¿Sí? A ver, voy. Ahí está, de la Troja. Además, como él en realidad dibuja en corte. Es interesante, ¿no? Porque dibuja en corte. Entonces, bueno, yo nada más le ponía las medidas, ¿cuántos metros? Y aquí el buchi de la cámara, ¿cuántos metros? ¿Estabas parado? ¿Cómo iba aquí? Viene la cámara, las trojas, donde salieron los guerreros, las maquetas y el matrimonio. Él los dibuja y es de la Proctor Stanford Collection. Además, ya sabemos que sí, porque después estudiamos las rutas por donde pudieron haber salido. Sí, la tesis ya no quedó todo eso, pero eso lo seguimos investigando, ¿no? Entonces tenemos el trabajo de los intermediarios, solamente que en ese momento publicarlo hubiera sido muy riesgoso, ¿no? Ahora tal vez sí. Algunos de los objetos que salieron en las tumbas de los guerreros, por ejemplo, la vez Don Candelario, y es muy interesante, ahora llevo a Guatemala sobre el argot de los moneros, entonces el guerrero piedrero, ¿no? Y sí, ese es el guerrero piedrero, el egipcio, ¿no? Porque son de otros barros, de otra región, porque huelen distinto y porque no se llevan, ¿no? Te lo van diciendo. El tamborero, el músico de tambor, ¿no? Pero bueno, vamos, dibujan extraordinario. Ese es un poco ya todos los dibujos ya pasados en tinta, siguiendo nada más
Pero vean la anda, la casita, y te van diciendo cómo salieron, quiénes estaban. ¿Por qué? Porque, claro, para ellos fue de prestigio. O sea, llegó un momento en que tenían 30 años de oficio monero y fue el prestigio. Enrique Muñoz trabajó con Don Mere, ambos formaron la cuadrilla de los aparatos buscativos, fueron considerados como los más expertos moneros. En un principio llevábamos un año trabajando con él y ya no me querían decir nada. Oiga, pero los otros, no, arqueóloga, quedamos en que nada más nosotros. Entonces un día le dije, ya me enfadé, vámonos a echar un trago a una cantina. Ya, nos fuimos a la cantina. Y ahí estábamos y de repente le digo, oiga, don Mere, no era Don Mere era otro de Mexpan, Don Cande, y no tenían apodo. Y me empieza a dar todos los apodos. Bueno, pues me fui a la semana siguiente, llegué, y entonces le dije, entonces, ¿cómo empezamos? Dice, no, dice, ¿cómo dice? Puerco en picao, aunque le moches la trompa, una cosa así, porque pues se empicó, habló de más, y entonces me dijo los apodos, ¿no? Y entonces pues con los apodos entré a todo un escenario que dio un año más de investigaciones, ¿no? Entonces, ellos eran los aparatos buscativos. Estos son los dibujos de Enrique. Enrique dibuja en corte y en planta, ¿no? Y Enrique también tiene cosas muy interesantes porque te sabe perfectamente diferenciar cuál es la tradición Aztatlán y cuál es la tradición Tumbas de Tiro, ¿no? Y te dice obra Jalisco, este es así, el botellón, o sea, te va dando toda una tipología cerámica que a veces los arqueólogos no nos atrevemos, ¿no?